por un lado, pero también pues como que ustedes se conozcan y conozcan por lo menos o escuchen, aprendan a escuchar lo que sus propios compañeros también escuchan. Me parece que eso es importante. Entonces yo creo que el ejercicio va más bien en eso. De todos modos, no se les olvide que me deben entregar el trabajo en el correo, me lo pueden enviar al correo. Yo ya ahí sacaré unas notas y no se les olvide pues que el ensayo ya está determinado y ahí ya cumpliríamos con las notas. Eso pues como aclaratorio, no solo para la sección de hoy, sino para lo que viene, que ya no faltan sino 15 días. Bueno, por el otro lado, es bueno que vamos a seguir leyendo hasta el 11 a Hegel. Por lo menos creo que podemos desarrollar un poco esta cuestión del estoicismo y del escepticismo y de cómo hay una posibilidad de reconciliación entre estoicismo y escepticismo para llegar a lo que Hegel llama la conciencia, la autoconciencia absoluta o positiva, ¿cierto? Porque tanto el estoicismo como el escepticismo son autoconciencias negativas. Ya sabemos pues por qué, en el caso del estoicismo, porque hay una introspección, una interiorización donde, digamos, la autoconciencia en sí misma se introduce, se piensa a sí misma, pero dejando de lado un poco la realidad concreta, ¿cierto? Acuérdense que Hegel siempre busca también concretizar los desarrollos de la conciencia y de la autoconciencia. Y yo creo que ahí el estoicismo se queda un poco sin lograr esa concreción en la realidad, lograr ese contenido, atrapar, subsumir. En Hegel, la filosofía de Hegel es una filosofía que avanza por superación y por superación y concreción de sus diferentes formas, ¿cierto? Y ahí el estoicismo queda un poco como sin atrapar, sin subsumir ese contenido concreto, que es volver al mundo para reconocerlo como autoconciencia, ¿cierto? Y en cambio el escepticismo hace un poco lo contrario. Y lo contrario es básicamente que en el escepticismo hay una afirmación muy fuerte del mundo que lleva a la autoconciencia a afirmarse, pero solo en esa asistencia concreta, real y material, pero no a mirar que la autoconciencia también tiene una realidad diversa, digamos un poco espiritual, que a veces el escepticismo niega. Entonces, en los dos casos, la autoconciencia alcanza un nivel como negativo, pero negativo no en el sentido de que no sea importante. Acordémonos que en la dialéctica Hegel negativo no es desechable, no es excluible, sino que negativo es simplemente un momento del desarrollo de la autoconciencia o un momento del desarrollo de la conciencia y la autoconciencia del propio espíritu. Entonces eso como para tenerlo claro. Creo que podemos, en estos 15 días que faltan, 2 semanas, desarrollar tanto el escepticismo como el estoicismo y mirar cómo esas dos conciencias se pueden concretar en una conciencia positiva y digamos de carácter absoluto. Entonces eso es como lo que les quería pues como comentar. Ya dando estos preámbulos, de alguna manera entonces vamos como a intentar pasar entonces ya a la participación.
ya voy a decir más o menos cómo puede ser la temática para que todos participemos. Estoy tomando la lista de unos que acabaron de entrar. Ya le doy la palabra a Dani. Profe, vea, es que en el chat ya escribí porque de pronto no se me escuchaba. Dice, ¿se puede ver la autoconciencia como una asimilación de la experiencia propia o no tiene nada que ver con esto? O sea, sí hay una asimilación de la experiencia propia del individuo, del sujeto, pero no se reduce a eso. Es mucho más. Acuérdate que en Hegel estamos en el concepto del universal. Y lo universal no en el sentido abstracto, sino universal en cuanto lo universal alcanza concreción en el mundo. Entonces sería eso. Entonces sería la autoconciencia como una experiencia del mundo. Sí, una experiencia del mundo, pero de las diversas formas y manifestaciones del espíritu en el mundo, ¿cierto? Del espíritu general en el mundo, ¿cierto? Es que aquí hay un problema que es que yo veo que a ustedes les da dificultad. Ustedes deben de dejar de pensar en primera persona, yo, no. Hegel está hablando, si bien hay un yo, como lo dijimos en la primera parte, Hegel entiende que ese yo también puede hacer una experiencia de su realidad en la historia y concreta su sentido absoluto de existencia, ¿cierto? En cuanto puede subsumir sus diferentes experiencias en una unidad, pero esa unidad, como seres finitos, solo la podemos lograr en el desarrollo de la historia. Entonces, pensemos en esto. ¿Yo cómo puedo desarrollar mi autoconciencia en la historia? Pues reconociendo los héroes del pensamiento que han pasado durante la historia, no experimentando lo que experimentó Platón, Sócrates, Aristóteles, Agustino, los demás, no porque yo no puedo saber qué experimentaron ellos, pero yo sí puedo, a partir de la apropiación del concepto y de los conceptos en su desarrollo histórico, yo puedo reconocerme en ellos como una parte del desarrollo y de la construcción de esa historia, y a partir de ahí, entonces, yo adquiero una conciencia universal de la historia, en cuanto los otros están en mí, cuando yo lo reconozco en mi concepto. Entonces hay que salir un poco de ese yo, de ese individuo que a veces no nos deja pensar un poco más allá y trascender esa posibilidad del yo. La lucha de Hegel es superar el yo, tanto en el sentido de Fichte como de Kant, como del universal abstracto de Schelling, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de una autoconciencia absoluta, pero en la historia. No sé si te queda claro, Dani. Sí, profe, sí me queda claro. Entonces es cuando nosotros reconocemos los productos del pensamiento de otras conciencias en el desarrollo histórico y lo asimilamos para nosotros. Ahí ya estamos avanzando hacia un reconocimiento de la autoconciencia y la experiencia del espíritu en esa historia. Eso es muy importante. Muy importante. Bueno. Sí, claro, el otro es fundamental en Hegel. Dani, tiene la palabra. No, entonces ahí me surge la pregunta, ahí cuando dice negativo es como el elemento diferenciador, o sea, se está refiriéndose a eso. Es un elemento diferenciador, pero que además no logra un concepto pleno, porque mire que, por ejemplo, la autoconciencia estoica no logra un concepto pleno. ¿Por qué? Porque ella logra conocerse a sí misma en cuanto se piensa a sí misma, en cuanto a realidad espiritual, pero no logra atrapar al mundo o conocer al mundo en su plenitud porque está subsumida por su propio pensamiento de sí misma. Entonces es negativa por un lado porque es un momento nada más de ese desarrollo y no es un concepto pleno porque no logra arropar o subsumir o completar también el conocimiento de sí, pero también el conocimiento del otro
y en lo otro está el mundo y están las otras autoconciencias. Entonces, por eso es negativo. ¿Vamos bien o no, Dani? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente, compañeros. Bueno, el ejercicio es el siguiente, que vamos a mirarlo de esta manera. Vamos a empezar con alguien que lea las 2 paginitas o 3 que escribió, y a partir de ahí vamos cada uno, el que quiera hablar, introducirse en la discusión diciendo: lo que escribió el compañero está bien, o sea, digamos, como que yo tengo algo de similitud en el desarrollo de mi escrito con el compañero, o si estoy en desacuerdo, ¿por qué estoy en desacuerdo? Y hacemos rondas y después volvemos a leer otros y así sucesivamente. Entonces, primero una lectura, discutimos un poco esa lectura del compañero con unas 2 opiniones argumentadas lógicamente sobre lo que leyó el compañero, después volvemos a leer otro compañero y así sucesivamente, hasta donde nos alcance el tiempo. Los que no alcancen a participar no hay ningún problema, yo ya los anoté en la lista de asistencia, pero de todos modos deben enviarme el escrito, porque el escrito es el que yo voy a calificar, y la discusión acá pues lógicamente va a aumentar la posibilidad de la nota. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo, entonces, ¿quién se quiere sumar a esa primera lectura? Santiago, ¿quieres leerlo? Bien pueda. Abres el micrófono. Si quieres, compartes el documento, o si no, simplemente lo lee, pero si quieres lo comparte, sería bueno también. Listo, prometo, ya lo voy a compartir acá. Entonces, ya, un segundo. Y ahí se está proyectando pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve la pantalla. Listo. La lucha de la autoconciencia contrapuesta. La conciencia inmediata, en su transitar, no tiene acompañante. Se encuentra tímida, rodeada de un mundo fáctico que le circunda, pero el que todavía no se ha aproximado. ¿Cómo dejará su timidez? Cuando se desgarra en el mundo y deja de temerle a lo que le acompaña, se vuelve autoconsciente y reconoce el mundo empírico de los objetos. Es decir, se vuelve un ser para sí. No obstante, este ser para sí se reconoce en absoluta singularidad. Es un puro yo. En este punto, la autoconciencia considera su libertad o su singularidad a partir del dominio que ejerce a través de los objetos. Porque estos seres inertes están situados en el mundo para ser utilizados a voluntad de las autoconciencias. Sin embargo, en este punto se impone una metamorfosis que es necesario superar, porque la autoconciencia choca con ser semejante que le causa temor a perder su libertad. Todas las autoconciencias se hallan inciertas en la vida y por tanto se contraponen. La una busca imponerse encima de la otra, dominar, construir, ser independiente, y para ello el otro debe ser aniquilado, supeditándolo a las convicciones de la autoconciencia que se impone. Este intento de libertad hace que las demás autoconciencias sean percibidas como una negatividad, puesto que ella solo quiere afirmar a sí misma y siente temor ante todo aquello que le puede subyugar, porque todas las autoconciencias están inmersas en un hacer constante y el hacer de una difiere al hacer de la otra. No obstante, esto solo, abro comillas en voz de Hegel, esto solo es posible si el otro objeto realiza para él esta pura abstracción del ser para sí, como para el otro, cada uno en sí mismo, con su propio hacer y a su vez con el hacer del otro. La autoconciencia se ve inmersa en una lucha de poder, donde no quiere dejarse determinar como un ser allí en tanto se reconoce inicialmente desde una pura abstracción. Este impulso, por no dejarse determinar, es lo que le genera finalmente el hacer duplicado, hacerse del otro y hacerse por uno mismo. El hacerse del otro implica las acciones que el otro sujeto efectúa desde su singularidad, y el hacerse de sí mismo son las acciones propias de la autoconciencia para que hacerse del otro no lo subyugue, generándose así una lucha de vida
de una lucha a vida o muerte, en la medida que cada autoconciencia, desde su propio hacer, intentará aniquilar al otro, para que no se imponga su voluntad. Esa propuesta de Hegel se ve reflejada en la sabana africana con el rey de la selva, donde el león mata a sus hijos y a los cachorros para no perder su puesto de dominante. Pero siempre se verá una lucha con fieras de igual fuerza, pero diferentes estrategias para llegar a su puesto. Una lucha de vida o muerte, donde uno de los dos leones ya porreados por las garras y colmillos del otro, de supeditarse a las labores de su nuevo señor. Este señor, que se afirma como un ser para sí, está movido por un aspecto crucial que Hegel no pasó por alto: la libertad, es decir, el intento por establecer el reconocimiento de la independencia, que solo es posible en este punto mediante la negación del otro, abro comillas. Y del mismo modo, cada cual tiene que tender a la muerte del otro, cuando expongo su vida, pues el otro no vale para él más de lo que vale él mismo. Por otra parte, es importante resaltar que para Hegel la vida constituye la posición natural de la conciencia, porque es la vida misma donde el ser allí se erige, es decir, donde subyace los objetos y las personas. Es desde ese punto de vista que Hegel estipula que la lucha de las autoconciencias es a vida o muerte, porque es el necesario de la vida misma donde se afirma la singularidad. Es importante mencionar en este punto que la dialéctica hegeliana tiene como objetivo fundamental un despliegue ante una cultura misma, una implicación de los sujetos dentro de ella, para que la modifiquen y la comprendan a partir de la historia. Es precisamente en la historia y la cultura donde las autoconciencias se manifiestan. No obstante, veremos que esa lucha inicial entre la autoconciencia es lo que va a posibilitar finalmente la construcción del arte, la política, la estética, la religión. Sin embargo, antes de la creación de todos aspectos que se encuentran inmersos en la cultura, vemos como Hegel considera inicialmente la mera lucha de las autoconciencias y la diferencia de una respecto a la otra, abro comillas. Cada una de ellas está bien cierta de sí misma, pero no de la otra, por lo que su propia certeza de sí no tiene todavía ninguna verdad. Es claro que si el reconocimiento de los otros sujetos, la autoconciencia no alcanza la certeza absoluta de sí misma, porque dicha certeza solo está en la medida que se supera al otro. Así pues, la autoconciencia solo se comprende a sí misma cuando es capaz de aceptar y coger plenamente la diferencia. Con todo lo anterior, nos ubicamos en la antidopia de la dialéctica hegeliana, la lucha entre el señor y el siervo. El primero, Hegel lo denomina como una autoconciencia en la medida que ha alcanzado su singularidad, es decir, no se encuentra alienado por los objetos del mundo exterior, en tanto reconoce su diferencia y sus capacidades. El placer del amo y su satisfacción están concentradas en sí mismo y la integración de la certeza para sí. Por otra parte, con el siervo sucede todo lo contrario, en la medida que éste, ante el miedo profundo a la muerte, ha perdido completamente su libertad, es decir, se ha supeditado al amo. Es importante mencionar en este punto que el siervo se encuentra adherido a lo que Hegel denomina coseidad. Esto es, se encuentra determinado por la materialidad que representa los objetos del mundo. En efecto, el siervo no ha reconocido todavía su singularidad, porque no ha logrado reflexionarse desde un para sí, sino desde un para otro. Abro comillas. Tenemos que estos dos momentos son como dos figuras contrapuestas de la conciencia. Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí. Otra, la conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro. La primera es el Señor, la segunda, el siervo. Listo, ahí culmina. Listo, Santiago, no, excelente, muy bien. Creo que muy claro, tocó los puntos importantes. Ya le doy la palabra a Arturo. Quiero hacer un comentario del documento del compañero, pero no de fondo, sino de forma, porque me parece que está muy bien. Y es que tocó dos puntos fundamentales que eran los que yo quería que tocara. El primero es
el problema de la autoconciencia cuando se siente alienada y también cuando siente miedo a salir afuera, a subsumir el mundo. Y la otra es la autoconciencia cuando le tiene miedo a la muerte y supedita su libertad. Y en ese espectro de los dos hay un elemento importante que el compañero resaltó y que yo quiero mencionar, y no voy a decir más para que ustedes participen, y es el siguiente. La lucha de las autoconciencias no es por comer, ni por reproducirse, como podría ser el caso de la lucha por la supervivencia en el reino animal, sino que es por la libertad, por no dejarme autodeterminar del otro, por construir mi propio sentido de existencia, mi propio sentido de vida, construir mi realidad, el mundo, construir la cultura, ¿cierto? Que va más allá del mero ímpetu o fuerza natural y nos mueve en el sentido del deseo, que no es irracional, como ya lo habíamos dicho. Listo, Arturo, tiene la palabra. Quería mencionar varias cositas. Bueno, por una parte, efectivamente me parece que Santiago tocó los aspectos más importantes de este parágrafo, que me parece un parágrafo realmente muy revelador, muy diciente, porque se establece qué es lo que sucede cuando la autoconciencia, ¿no?, que inicialmente se había relacionado solo con objetos que se dejaban poseer, que se dejaban dominar o que se dejaban aniquilar, ¿no? Se establece otra autoconciencia que ya no va a cumplir con ese estatuto, sino que se va a imponer y va a decir, bueno, no, yo tengo mi propia perspectiva, yo aporto también a la construcción de la sociedad, a la construcción de la cultura, entonces no voy a dejar dominarme por usted. Entonces, esa parte me parece supremamente fundamental, sobre todo porque se introduce inmediatamente el concepto de libertad, que era el que usted estaba mencionando hace rato. Me parece muy, muy interesante porque, claro, como bien Hegel lo dice, cada autoconciencia quiere afirmarse en su singularidad. Y en ese intento por afirmarse en su singularidad, obviamente tiene que ir en contra del otro. No puede dejarse supeditar, no puede dejarse aniquilar, como si lo hacen los objetos que no son pensantes, sino que están ahí como a disposición del sujeto que los utilice. Eso también me recuerda una parte de ese fragmento donde Hegel menciona dos tipos de haceres, ¿no? El hacer que se refiere al otro y el hacer que se refiere a sí mismo, ¿no? En esos dos tipos de haceres como que se establece todavía más verídicamente esa lucha voraz entre las autoconciencias, porque claro, el otro va a hacer lo posible para que yo no lo subyugue, para que no lo domine, para que no pase por encima de él, pero a su vez la otra autoconciencia tampoco lo va a permitir. Entonces se genera lo que Hegel denomina muy bien ahí como una lucha entre vida o muerte. Y digamos que otra cosa que me recuerda el texto de Santiago es una parte muy bonita que está al inicio en el primer párrafo de este parágrafo, y es que Hegel dice que todas las autoconciencias coinciden en que están hundidas en el ser de la vida. Sí, total. Entonces, claro, están inmersas en ese campo, en ese espacio, y entonces inevitablemente la una se va a imponer a la otra y se afirma la una respecto a la otra. Entonces, digamos que todos esos aspectos me parecen bien interesantes y me parece que Santiago los tocó muy bien ahí. Listo, Carlos Arturo. No, muy bien, muchas gracias por su participación. Yo creo que ahí se tocan los puntos fundamentales y usted bien lo explica. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere hablar del texto y la lectura del texto del compañero Santiago? ¿Alguien quiere desarrollar esa temática del texto? Si tiene, por ejemplo, dentro de la escritura, ustedes desarrollaron otra temática o un punto que de pronto el compañero Santiago no tocó, también lo pueden mencionar. No tiene que ser simplemente reconocer, sino también hacer de pronto crítica. No, al compañero le faltó esto. Ese es el sentido también del diálogo filosófico. Entonces, si alguien quiere, por favor, bien pueda levantar micrófono y participar. ¿Quién más? A ver, ¿quién se suma?
Listo. Si nadie más va a decir algo sobre el texto. Bueno, sí, Juan José Agualimpia quiere. Sí, Bien, bien, Juan José, bien, tiene la palabra. Cierto. Este tema, cierto, como autoconciencia como una superación, pues, de un estado natural, que parece como la conciencia, cierto, el estado natural sería la conciencia, cierto. Eso pues ahí entra también lo que el compañero Santiago expuso, cierto. Cómo ese arriesgar la vida es la única forma de volverse autoconsciente, cierto, de ser reconocido. Claro. Porque pasamos de esta conciencia, cierto, que es el estado natural de la vida, cierto, una pasividad, cierto, tal vez ahí que viene precedente después de esta certeza sensible, cierto, que es como la fuerza del entendimiento, cierto. No nos quedamos solamente en saber que tenemos conciencia del mundo sensible, sino que tratamos precisamente de que otra autoconciencia, cierto, o otros seres nos reconozcan, cierto. Y por eso es tan importante ese juego que plantea ahí de vida y muerte Hegel, cierto. De cómo para ser conscientes nosotros, cierto, para lograr ese ser para sí, tendemos siempre a la aniquilación de otras autoconciencias. Entonces ahí como que se da eso, si no arriesgamos nuestra vida, nunca vamos a ser reconocidos como autoconscientes. Nada, una pequeña intervención ahí, pues me pareció como interesante ver también ese punto de esa superación, ¿cierto? De esa conciencia como estado natural de la vida. Claro, bien, usted toca un tema importante, Juan José, y es el siguiente, y es que la filosofía, no solo la de Hegel, pienso yo, aunque aquí se ve de manera muy marcada, pero casi toda la filosofía es un esfuerzo por el concepto, un esfuerzo por lograr el concepto, un esfuerzo por la libertad, y la libertad a partir del concepto, pero ya sabemos que el concepto no es una cuestión abstracta, sino que el concepto es una cosa que nos lleva a la concreción en el mundo. Por ejemplo, la lucha por la libertad que surge de estas autoconciencias es un concepto, es un deseo que surge del hombre, y ese deseo que surge del hombre, el hombre se moviliza hacia obtener esa libertad, y la primera forma de lograrlo es de una forma conceptual, pero una forma conceptual y abstracta, es decir, como un mero concepto del entendimiento. Pero en Hegel la libertad también se mueve a que pasemos de ese concepto del entendimiento a concretar esa libertad en el mundo real, ¿cierto? Y ahí es cuando se autoafirma la conciencia como tal dentro del marco comunitario, familiar, social y sobre todo de la sociedad y el Estado. Bueno, entonces Hegel, muy bien lo que hizo usted, Juan José, lo que no está hablando Hegel ahí es del esfuerzo del pensar. Del esfuerzo del pensar. De alguna manera, en Descartes, el yo era un yo muy tímido, como bien lo dijo Santiago Oviedo al inicio de su escrito. Un yo tímido como que tiene miedo a salir al mundo o se siente impotente frente a la inmensidad del mundo, ¿cierto? Entonces lo único que puede dar cuenta es de sí. Aquí se hace el esfuerzo de evitar también ese miedo que obstaculiza para avanzar en el esfuerzo filosófico y salir afuera y conocer lo otro que no soy yo. Y ese es el movimiento importante de ahí, ¿cierto? Entonces, vemos que hay unos elementos muy importantes que se movilizan. Bueno, listo, gracias, Juan José. Bueno, entonces ya hicimos, digamos, la lectura del texto y las opiniones en torno al texto de Santiago. Creo que fueron muy favorables. Bueno, vamos a mirar de pronto otra lectura de otro texto. ¿Quién quiere sumarse con esa lectura de ese otro texto?
y hacemos el mismo ejercicio. Profe, pues a mí me gustaría leer el mío, pero no sé si le parece, es que no quedó tan cortico. No quedó tan corto. No. Bueno, vamos a darle la oportunidad a otro compañero y después del otro compañero entonces leo el tuyo, ¿listo? Listo, pues. O si no lo quiere leer, pues lo explicas resumiendo algunas partes para que no alcance el tiempo para los otros compañeros también. Bueno, listo. ¿Alguien más? Néstor Hugo me hacía una pregunta ahora que él no entendía la cosificación. La cosificación es muy sencilla, es cuando yo veo al otro como una cosa y no como un individuo igualmente libre a mí. Entonces, una autoconciencia puede cosificar a la otra cuando la ve solo como un objeto de su saber, pero no cuando le da la plenitud de la libertad. Entonces, yo puedo cosificar al otro con mi mirada. Yo puedo cosificar al otro con mi forma de percibir al otro. Y cuando no le doy esa igualdad como agente autónomo y libre, igual que yo, lo estoy cosificando, lo estoy convirtiendo en un objeto. ¿Qué es un objeto? Aquello que está determinado por alguien o por algo y por lo tanto no es totalmente autónomo y libre. Es una cosa que yo puedo utilizar o instrumentalizar. Y cuando yo veo al otro como una cosa, lo instrumentalizo, lo determino bajo mi perspectiva, lo cosifico. No sé, Néstor Hugo, si eso quedó claro. Profe, entonces en este orden de ideas podemos encontrar una gran diferencia entre cosificar y coseidad. Es lo mismo. Cosificar o coseidad es lo mismo. Es ver al otro como una cosa o como un objeto. Sí, eso es petrificar al otro bajo una determinación estática, inmóvil, en cuanto solo le doy el valor de cosa o de objeto. Cosidad. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a leer otro texto, por favor. Para que nos rinda el tiempo, por favor, vamos a mirarlo rápido. Pues no leerlo rápido, pero por lo menos que alguien se anime a leerlo para que vamos avanzando. ¿Quién más? ¿Quién más lee? Por favor. Profe, pues si usted quiere yo lo puedo leer, pero pues no sé si se escuchará mucha bulla de fondo. Pues no sé, miremos a ver cómo está el sonido, porque si no se escucha bien lo que lees, pues es difícil. Hagamos el intento de... Bueno, dice, podemos notar que Hegel comienza el texto con una frase la cual versa así: la autoconciencia es en sí y para sí, en tanto en sí y para sí otra autoconciencia, solo en cuanto se le reconoce. Vemos en este punto que para Hegel la autoconciencia de sí es totalmente inmediata, no puede haber una verdad y está señalada por una negatividad. Por ende, también tiene la infinitud potencializada en ella y aunque desconoce esta verdad, tiende a llegar a ella. Ahora bien, esto se mantendrá constante al desplegarse el movimiento dialéctico, tanto por dentro como por fuera, mostrando de esta forma una posible transformación de la conciencia de sí en algo más absoluto, mostrando y enfocando que el movimiento principal tendrá énfasis en el reconocimiento. Para el autor, este movimiento se produce por un juego completo de fuerzas, animado por la negatividad y marcado por la duplicidad. Podemos decir que Hegel enmarca que cada autoconciencia está cierta en ella misma, pero eso no quiere decir que sea consciente de la otra autoconciencia. Y es acá que podemos ver que cada una de estas autoconciencias no son aprendidas como una realidad inmediata, natural o que muestra lo tangible. Hegel, en su texto, nos muestra que estos objetos son pura negatividad. Entonces, esta interacción de la fuerza se construye entre las dos, que es una lucha a vida o muerte que se desarrolla tanto frente al otro como internamente, debido a la confianza en sí mismo del otro. Todo acto de timidez está relacionado con el miedo a la muerte. Por lo tanto, cada uno tiende a la muerte del otro, al hacer el otro y arriesgar su propia vida en su propio hacer.
De esta forma podemos decir que Hegel describe el yo como una autoconciencia inmediata, ya que no cuenta con una forma firme y se puede producir en una disolución. En esta se puede apreciar una autoconciencia pura enfocada en el otro. En punto podemos notar la figura enfocada en la coseidad, mostrando así lo que nos define Hegel de ese problema de la conciencia que acepta la cosa dentro de ella para poder así entrar a desplegar, realizarla en la realidad de esta manera. Hay un problema con el audio ya. Pero trate de terminar a ver. No, Dani, ya el audio no te funciona. Déjemelo ahí, alcanzó a leer una parte. Lo importante es que leyó, pues yo creo que la gran parte del pues como centro del tema. El audio ya está muy intermitente y no se le escucha ni se entiende. Bueno, entonces, ¿alguien quiere decir algo en relación a lo que leyó Dani? Bien, pues vamos a levantar la mano y empezar pues como a participar. Ojo, hay que participar, hay que atreverse a pensar, no creo lo que nos está diciendo Hegel también. Hay que dejar la timidez, hay que atreverse a pensar. Entonces vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a alguien que quiera afirmar una posición frente a Dani, por favor. Profe, yo quiero decir una cosa. Bien, pues. Es que yo la verdad no comprendí muy bien la primera parte. Sí, cuénteme. Porque desde mi comprensión, yo pensé que todos éramos una conciencia. Cuando digo todos, pues me refiero pues a términos de Hegel, sino que pues también me incluye ahí. Somos una conciencia que anda con miedo a ser autoconscientes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé si fue por la conexión o porque no escuché bien. Yo le entendí en la primera parte a él de que ya nacemos autoconscientes. No. O sea, yo le entendí eso. Entonces, yo quiero saber por qué. Sí, pues si realmente ese era el punto de él, no. ¿Por qué dice esto? Porque pues desde la mirada mía, nosotros no nacemos autoconscientes, sino que nos hacemos de la autoconciencia, pues gracias a nuestra, digamos, la autonomía y libertad, ¿no? Y al desarrollo propio de la experiencia del espíritu en la historia, que es lo que hace la fenomenología. Exacto. Entonces yo quería preguntarle al compañero Dani, pues, si tiene facilidad de contestar por el audio, es ¿qué quiso decir con esa primera parte? Porque en mi comprensión entendí eso, cuando usted citó, cuando dijo que vemos como versa y dio a entender eso, entonces no sé bien ahí. Entonces me gustaría como conocer su postura ahí para desarrollar ahí como una pequeña discusión o hablar sobre esto. Gracias. Listo. Dani, bien, pues mira, a ver cómo le responde al compañero. Dani, tienes la palabra, Dani. Dani, escucha. No, creo que Dani ya no está. Yo creo que estaba como viajando. Ah, bueno, está abriendo el micrófono, vamos a esperar. Mientras tanto, Carlos Arturo puede ir. Listo. Dice que no, que si llega rápido a la U, la que está viajando. Carlos Arturo, bien pueda lo tuyo, por favor. Bueno, yo iba a mencionar precisamente lo mismo que mencionó Santiago. Digamos que me dio esa impresión al principio del texto y bueno, como que me causó un poco de mella, porque precisamente la dialéctica en Hegel pues se va desarrollando a partir de momentos específicos, ¿no? Sí. Hasta acceder como tal a la autoconciencia y hasta lograr una exteriorización en el mundo. Bueno, pero digamos que eso ya lo mencionó Santiago. Y bueno, iba a mencionar otra cosa que de pronto me suscitó el texto de Dani, una parte,
y es el hecho de que me parece interesante, y no sé si es una interpretación errada, el hecho de que Hegel en este parágrafo intenta como hacer una propuesta, ¿no? De alguna manera está formulando esa lucha a vida o muerte que se da entre las autoconciencias, entre el amo y el siervo, pero también siento que da a entender que la afirmación de cada autoconciencia depende del reconocimiento de la otra también. O sea, como que están influenciadas todas de alguna manera. Si no se reconoce la otra, si no se reconoce la certeza de la otra como tal, es como imposible tener certeza absoluta de sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que, no sé si es una impresión errada, pero me parece que da a entender eso como en algunas partes. Pues me parecería muy interesante desde ese punto de vista, porque creo, y pues tal vez más adelante va a formular un poco ese planteamiento pues de forma más minuciosa, profe, pero no sé si pues es aceptable. Carlos Arturo, sí, usted tiene toda la razón. Hay una propuesta de Hegel y es precisamente eso es la teoría del reconocimiento. La propuesta que aparece ahí en Hegel se llama la teoría del reconocimiento. Es que yo solo me puedo autoafirmar en el otro, a pesar de que el otro sigue siendo un inconveniente, porque yo no puedo comprender su interioridad. Pero yo solo me afirmo, o una autoconciencia se puede afirmar solo en la otra. Entonces hay una teoría del reconocimiento. Por eso, en la teoría política y jurídica de Hegel, esto desencadena en la filosofía social de Hegel, cuando él dice que nosotros nos podemos formar solamente dentro de las relaciones comunitarias. Es decir, nuestra identidad, nuestra conciencia, nuestra libertad depende de estructuras comunitarias de la cual la familia es la primordial. ¿Por qué? Porque son las primeras relaciones del niño, digámoslo así, con su madre, donde el niño empieza a reconocerse a sí mismo en el amor de la madre. Y después se reconoce a sí mismo y reconoce a los otros en el vínculo social y solidario de la comunidad. Después en la sociedad. Y por último, en la norma jurídica que garantiza la libertad, y eso ya es cuando llegamos a la concreción propiamente del Estado. Que el Estado lo que tiene que velar es por la libertad de la sociedad civil. Entonces, claro, ahí lo que hay es una propuesta de Hegel, Carlos Arturo, que llama la teoría del reconocimiento. Y siempre hay autoconciencia en la medida en que hay un vínculo con el otro. Por eso critica Kant, porque parece ser que la libertad de Kant es una libertad subjetiva y monológica, o incluso podríamos llamarla solipsista, o lo que se ha dado a llamar como el diálogo del alma consigo mismo, que es de Platón, pero en Kant se llamaría la soledad de esa conciencia que se determina como libre, ¿cierto? Es el problema de la conciencia todavía casi metafísica que hay en Kant. Aquí Hegel, si bien es metafísico, también concreta esto en el mundo real, a partir de los elementos que le dije, familia, sociedad y Estado. Entonces ahí es muy importante eso. Claro, ahí hay una propuesta. Dani tiene la palabra. Bueno, ahí me escuchan bien. Sí, sí, sí. Bueno, de pronto en el hecho se malinterpreta cuando digo, por ejemplo, que la autoconciencia, bueno, que pues vemos que para Hegel la autoconciencia de sí está totalmente, es totalmente inmediata. Pero pues más adelante, en el punto donde no alcancé a leer porque pues se entrecortó, doy la claridad de que pues no existe como tal esa inmediatez en el hecho de como nacimiento, sino que es más bien como desarrollo sobre el otro. Entonces pues no existe como tal ese hecho, o sea, tenemos el hecho de la potencia de la autoconciencia, no está implícita y no es inmediata al momento de nacer, sino que al momento en que se relaciona con el otro. De pronto si me hago entender o sí, si estoy mal. Sí, yo creo que sí. Para completar lo que dice Dani frente a lo que le preguntó Santiago es lo siguiente.
no olvidemos que ya todo el contenido en la filosofía de Hegel está ahí. Pensemos en el concepto de la idea de Hegel. Todo está en la idea. Todo el desarrollo está subsumido en la idea. En otras palabras, la idea y lo absoluto son lo mismo. O sea que si todo está en el absoluto, también todo está en la idea. Pero la idea, ¿qué pasa? Que la idea tiene todos los contenidos, pero no los tiene madurados. Entonces, con el desarrollo de la conciencia inmediata, que fue la primera que vimos, después con la autoconciencia, que es donde surge el problema de la filosofía del espíritu, lo que se hace es madurar los contenidos que ya están ahí. Y entonces al madurarse se presentan, se muestran, como cuando yo hablaba del desdoblamiento, que todos los contenidos están en el rollo envuelto. Y esa sería la idea, pero yo no puedo ver los contenidos de ese rollo si yo no abro el rollo. Esa sería la idea envuelta, no madurada, no desarrollada, es el rollo, el pergamino cerrado, pero cuando se despliega es cuando se abre y entonces esa idea muestra sus contenidos y al mostrar sus contenidos, pues permite que todo ese contenido devenga para el saber, devenga para el conocimiento. Y cuando deviene para el conocimiento, la autoconciencia se hace consciente del saber y ahí es donde se constituye como autoconciencia y como espíritu absoluto. Creo que eso queda claro, ¿o no? Santiago, ¿queda más o menos claro así como lo expliqué? Sí, profe, así era como yo también lo estaba viendo, sino que pues cuando él mencionó eso, pues me trastocó un poquito, pero sí, claro, así también lo vi. Bueno, listo, ya hicimos pues estos aportes de de esta segunda lectura. No sé si alguien diferente, Arturo, quiere leer, y si no, le damos la palabra a él. Pero me gustaría que otra persona se... Valentina, bien pueda, Valentina. Tienes la palabra. Bueno, profe. En la fenomenología del espíritu podemos encontrar dos momentos que conforman a la dialéctica, la conciencia y la autoconciencia. En relación con el primer instante, se puede decir que intenta hacer que la conciencia abandone la objetividad, puesto que su atención se centra especialmente en lo exterior, o en otras palabras, en lo que está fuera de ella. Y es en este sentido que se necesita que transite hacia la subjetividad, que sería el segundo momento dialéctico. Además, en este momento, Hegel establece tres estados, los cuales son la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. En relación con lo anterior, la certeza sensible se puede distinguir como el conocimiento primario del ser humano, aquel que se obtiene por medio de los sentidos. Lo problemático de este conocimiento es que sea tomado por la conciencia como verdadero, ya que no es suficiente la sola captación del objeto como para crear una convicción sobre él. En este punto, la conciencia tiene una percepción del objeto a partir de su pluralidad, es decir, de diversas características y también a partir de su singularidad, es decir, de una forma única. Esto hace que la conciencia entre en un conflicto consigo misma, dado a que no sabe cuál de las condiciones en las que se presenta el objeto es lo verdadero, ya sea como una unidad simple y cerrada, singularidad, o bajo múltiples características, pluralidad. La conciencia llega al entendimiento cuando se da cuenta de que no puede captar al objeto escogiendo alguna de las dos condiciones. Más bien debe de hacer que se reconcilien y es de la unión de estas concepciones opuestas donde se encuentra la verdad del objeto. Esto sucede a través de la reflexión que tiene la conciencia sobre el objeto. Es importante mencionar que esto se produce en su interior. De este modo, la conciencia deduce que es autoconsciente.
Ahora bien, pasando propiamente a la autoconciencia, podemos decir que ésta se divide en dos. Por un lado, tenemos a una autoconciencia como parte negada y por otro, a una autoconciencia como negadora. Ambas autoconciencias deben de reconocerse. Este reconocimiento lo logran cuando entran a relacionarse, es decir, a partir de la relación que tienen con la otra y consigo misma. Esto se denomina como la pura abstracción del ser para sí. El concepto del reconocimiento, esto solo es posible si el otro objeto realiza para él esta pura abstracción del ser para sí, como el para el otro, cada uno en sí mismo como su propio hacer y a su vez como el hacer del otro. Debe señalarse que se establecen dos momentos en este movimiento dialéctico de las autoconciencias. En el primer instante se da una pérdida de una de las autoconciencias, dado a que se identifica con otra esencia, no se ve a sí misma en la otra. En el segundo momento se produce una superación, en donde reconoce lo diferente y ve a la otra como a sí misma. Sin embargo, hay una desigualdad en este proceso de reconocimiento, puesto que hay un reconocimiento solamente de una de las dos autoconciencias. Lo anterior se conoce como la lucha de las autoconciencias contrapuestas. Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí. Otra, la conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro. Esta cita quiere aludir que hay una autoconciencia que se considera a sí misma como independiente del mundo, dado a que se le presenta como lo negativo. Por esto solamente se ve a sí misma. Además, se puede decir que esta autoconciencia pertenece a la vida orgánica y natural. En cambio, la otra autoconciencia vendría a ser la negación de la vida biológica. Por esto se dice que Hegel va a afirmar que esta lucha por negar a la otra es una lucha de vida o muerte. Es decir, hay un primer hacer, donde cada autoconciencia tiende al enfrentamiento de la otra, y hay un segundo hacer o un hacer por sí mismo, donde cada autoconciencia se arriesga aún sabiendo que es su propia vida la que va a ser negada. La autoconciencia, entonces, afirma Hegel, es intersubjetiva, es decir, encuentra su verdad en relación con la otra autoconciencia. Valentina, un momentico. Esa parte que tú desarrollas ahí me parece excelente, porque eso ya es intersubjetividad. Cuando yo me reconozco en el otro, en esta lucha de las autoconciencias, aquí ya hay una cuestión intersubjetiva, que me parece que es fundamental. Gracias, Valentina. Puedes continuar. La lucha por el reconocimiento se constituye como un enfrentamiento de vida o muerte. Esta lucha se da porque cada autoconciencia todavía no cuenta con independencia o libertad. Esta libertad solamente puede ser asegurada por una autoconciencia que pueda reconocer a la otra como idéntica. Sin embargo, a pesar de esta relación conflictiva, ninguna de las autoconciencias puede quedar eliminadas, ya que el reconocimiento es ante todo una relación intersubjetiva, por lo cual las autoconciencias, a partir del mutuo reconocimiento que tienen entre ellas, se pueden reconocer a sí mismas. Por esto es importante que el reconocimiento inicie principalmente con el otro. Además, sin la asistencia de la otra autoconciencia, la vencedora quedaría sin que la reconozca. Esto sería todo, profe. Listo. No hay anulación o exterminio de la otra autoconciencia de manera total, porque hay subyugación. Porque, voy a poner un ejemplo para complementar lo que dice Valentina. ¿Por qué el amo, cuando el siervo se le supedita por miedo a la muerte, por qué el amo no lo mata? ¿No se han preguntado eso? A ver, ¿quién me dice por qué no por qué no le quita la vida y la existencia? Profe, pues yo digo que no lo mata, pues porque pues también es un bien para él, pues tampoco, exactamente. Pues, matarlo sería como algo muy bobo, porque si ya por fin lo logró dominar. Acuérdense, pues yo recuerdo muy bien que ese ejercicio de amo y esclavo es un ejercicio social, ¿no? Sí. Entonces es para también ser social. Entonces matarlo sería como algo como inacabado, sería como volver a lo de Hobbes. Exactamente. No habría un pleno reconocimiento,
y no ganaría nada en su lucha. Su logro no sería nada, ¿cierto? Sería como malograr ese logro, no de la eliminación de la otra autoconciencia, sino de la subyugación, ¿cierto? No hubiera ganado nada. Entonces ahí no, si lo elimina, pues no ha hecho nada. Porque entonces, ¿quién lo va a reconocer a él? Ahí está el problema. Le doy la palabra a Dani, después a José y ahí a Carlos Arturo. Ahí me parece muy interesante, precisamente porque es que el amo necesita del esclavo, en el sentido de que el amo no es libre en la medida de que quien se siente libre es el esclavo en su trabajo, en su ejercicio. Mientras que el amo, entonces, si lo mata, él precisamente le está negando la libertad, porque si hay algún atisbo de libertad en el amo, es que precisamente él determina la libertad o la acción en el esclavo. Es y además el amo vive para disfrutar lo que produce el siervo. O sea que el amo, por más libre que se sienta, está determinado de alguna manera por el siervo, porque el amo vive para disfrutar de lo que le produce el siervo. Entonces, de alguna manera también depende de él. Entonces, mire que hay una mutua dependencia, a pesar de que supuestamente la lucha la ganó uno. Y ahí es donde entra el problema de la dialéctica en el campo social, que es la que retoma el marxismo, que es muy interesante. Juan José, bien pueda, y ahí Carlos Arturo. Juan José Agua Limpia tiene la palabra. Juan José, ¿me escucha? No le escucho. Tienes el micrófono cerrado. Bueno, mientras Juan José organiza el micrófono y abre el micrófono, demos la palabra a Arturo. Arturo, bien pueda desarrollar esa parte ahí. No, profe, pues es que iba a mencionar algo que como que ya mencionó un poco Tomás, y pues usted. Lo que pasa es que es muy interesante porque Hegel plantea una codependencia entre el amo y el esclavo, ¿no? El amo necesita del siervo porque en él encuentra su propia satisfacción, ¿no? Porque lo adhiere precisamente a la causalidad, a la materia prima del trabajo, ¿no? Y a su vez, el siervo, digamos que, como usted nos lo explicaba en clases anteriores, como que se afirma a sí mismo, adquiere su propia dignidad a partir de ese trabajo. Y de hecho, va a ser el trabajo mismo el que permita como establecer una metamorfosis, un cambio. Claro, ahora es el siervo el que se va a desarrollar más auténticamente. Y libremente va a alcanzar más libertad en su trabajo. Exactamente, entonces digamos que precisamente por esa codependencia que existe entre ambos y que Hegel la desarrolla muy bien, de verdad me parece muy asombrosa, es que no es necesario matarlo porque ambos se necesitan mutuamente para continuar con ese desarrollo del conocimiento y de la dialéctica y para arribar finalmente a algo que es muy importante en Hegel y es la construcción de la cultura como tal y todo lo que en ella subyace. Entonces digamos que eso es muy importante ahí. Listo, Carlos Arturo. Por ejemplo, en el marxismo uno podría plantear eso pues así de manera brusca, de manera superficial, pero que diría mucho. Y sería lo siguiente: ¿qué harían los grandes empresarios sin la clase trabajadora en nuestro país? Esa sería una pregunta hegeliana, ¿no? No marxista y no hegeliana. Entonces veamos que el que desarrolla el concepto del trabajo y el que desarrolla el concepto de la libertad es Hegel y no Marx. Marx se apega a Hegel y hace unos desarrollos, pero a partir de Hegel. Bueno, Juan José Agua Limpia, ahora sí tiene la palabra. Sí, bro, no, ahora está hablando y pues como que no funcionaba esto. Sino lo que iba a decir era que ese ser para sí, ¿cierto? Esa autoconciencia, pues no sería verdadera sin otra, ¿cierto? Sí. Sin la dominación o sin el reconocimiento de la otra, pues no llegaría a su verdad. Entonces eso pues también lo podríamos trasladar a este tema, ¿cierto? Del amo y del esclavo, ¿cierto? El amo no sería amo si no tuviera, pues, a quién dominar. Entonces te hace
una relación muy necesaria ahí, ¿cierto? De reconocimiento, precisamente porque si no, no sé, o si no, la autoconciencia no llegaría a ser verdadera, ¿cierto? Porque ¿qué sirve, cierto, ser para sí si no puede ser verdadero ese ser para sí? Claro, O para otro. no solo la autodeterminación del ser para sí, sino también la relación con el ser para otro, ¿no? Cuando pasa Sí. del para sí al para otro, eso es fundamental, claro. Está muy como que están, es una relación de donde se podría decir que se funda, pues, lo social, como ya hemos venido diciendo. Claro, pero hay complemento una cosita adicional. Cuando el marxismo ve en esta dialéctica algo muy importante para interpretar la sociedad, es como porque el siervo alcanza su ser auténtico y su positividad en el trabajo efectivo, y en ese trabajo efectivo también alcanza su libertad. Entonces el miedo que tiene el siervo, que lo hace depender del amo, parece ser un miedo infundado, porque si él trabaja la tierra, alcanza un valor positivo, entonces el miedo que lo ata al siervo, al amo, perdón, es un miedo infundado. Lo que pretende el marxismo es decir, cuando el hombre se haga consciente de su propia realidad, deja el miedo frente a aquellos que está dependiendo. Y ahí es donde viene, digamos, como lo que llaman ellos la revolución, ¿cierto? Pero es para eso el siervo tiene que entender su papel en la historia como trabajador, como transformador, como creador de cultura, como libre, para poder crear cultura. Y cuando entiende ese papel, pues dice, yo no necesito al amo, yo puedo ser libre sin necesidad ya de él. Así lo interpreta el marxismo. ¿Listo? Listo. Dani, tiene la palabra. Profe, no, es más bien como una pregunta ahí precisamente sobre lo que decía Juan José, de que ahí pues en la dialéctica muy esclavo se ve precisamente una muestra de lo que son las autoconciencias, la lucha entre autoconciencias contrapuestas. Entonces mi pregunta es, ¿el rol del amo y el del esclavo están siempre fijos o se pueden intercambiar en tanto son autoconciencias y se puede ser para otro o ser para sí en diferentes momentos? No, como la dialéctica en Hegel no es estática, sino dinámica. Hay movimientos, hay puntos de fuga, hay rupturas, hay transformaciones, lógicamente, totalmente. Vale, profe, gracias. Y otra pregunta, tengo otra pregunta ahí con respecto al texto que hizo, que leyó Valentina. Al principio estaba hablando de que la autoconciencia apuntaba, o bueno, iba hacia afuera, hacia el exterior. En ese caso uno de pronto lo podría relacionar con la conciencia intencional de Husserl, de pronto, sí, o sea, que apunta hacia algo. Pues yo no lo podría afirmar absolutamente, pero creo que sí, es decir, la conciencia siempre está dirigida a algo, ¿cierto? Dirigida a algo. En este caso del primer desarrollo que hicimos en Hegel, que fue la inmediatez de la conciencia, que es cuando la conciencia se sale y se dirige al mundo, ¿cierto? Y ve el mundo, ¿cierto? Pero lo ve a partir de su propia determinación consciente, pero lo ve como algo que determina su propia realidad en cuanto a conciencia. Podríamos decir que sí, pero yo sería muy cuidadoso con hacer ese salto. Listo, profe, listo. Gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más, por ejemplo, entonces no sé si Carlos Arturo quiere leer su texto y con eso finalizamos. Listo, profe. Si nadie más lo va a leer, entonces yo leo el mío. Listo. Bien, pues. Bueno, voy a compartir pantalla. Espera un momentico, por favor. Sí, Néstor Hugo, de alguna manera sí, pero hay un momento donde hay una de ellas que alcanza cierto desarrollo positivo o más libre, digámoslo así, pero sí son confrontadas y dependen en algún momento mutuamente,
pero después alcanza, si sobre todo el siervo alcanza en su trabajo, cierta autodeterminación, claro que sí. Bien, puede dar. Profe, ya se está proyectando. Sí, ya se ve. Listo. Uy, Se salió. sí, listo. Puedes ampliarlo un poquito. Sí, profe, espero yo. Es que este computador no me deja ampliarlo más, profe. No sé Listo, por qué. hágale, léalo así entonces. Listo. La lucha de las autoconciencias contrapuestas, el paso de la mera intelectualidad hacia el reconocimiento de lo otro. El primer momento de la fenomenología del espíritu intenta explicar la certeza sensible desde una óptica meramente intelectual o indiferenciada respecto al mundo exterior. La conciencia otorga la posibilidad de intuirse como existiendo, esto es, la certeza de la existencia a partir del reconocimiento de un mundo que está por fuera de sí y que, no obstante, no pasa de ser más que un reconocimiento meramente intelectual. Abro comillas. La conciencia distingue, pero distingue algo que para ella es, al mismo tiempo, algo indiferenciado. Hegel. La conciencia no se ha exteriorizado en este primer momento de la fenomenología. Está absolutamente ensimismada y contempla la simple certeza de sí misma a partir de un principio lógico fundamental, el ser y el no ser. En este caso, la conciencia tiene certeza de su ser porque sabe que existe. Este primer escenario debe ser superado porque el mundo exterior y todo lo que en él subyace exige ser conocido por un sujeto. La naturaleza no está en potestad de pensarse a sí misma y por tanto algo exterior a ella debe cumplir con esa importante pretensión. A su vez, el sujeto solo puede conocerse a sí mismo en cuanto se exterioriza, pues éste es siempre en relación a lo otro. ¿De qué forma se da el paso de la conciencia inmediata, sensible, hacia el reconocimiento de lo otro y por tanto hacia la autoconciencia? En este punto es importante resaltar un concepto fundamental que Hegel introduce para empezar a esbozar la aparición de esa multiplicidad que está en la naturaleza y que al tener también un movimiento interno exige ser conocida. La percepción es una actividad del entendimiento a partir del cual se empieza a reflexionar lo otro, esto es, aquello que está en la naturaleza y que la conciencia había reconocido solo de un modo intelectual. En este punto subyace ya un introducirse en el objeto y una inconformidad respecto a la mera inmediatez abstracta en la que todavía no se ha intuido el proceso de reflexión. En efecto, la percepción no constituye aquí un mero ejercicio de los sentidos, ya que se aplica al ejercicio del pensamiento sobre el objeto que se nos dio en un primer momento de forma indiferenciada. Así pues, la actividad del pensamiento que se emprende a partir de la percepción empieza a notar el dinamismo de las cosas del mundo sensible y se reflejan los diferentes tipos de objetos existentes. Abro comillas. La riqueza del saber sensible pertenece a la percepción, no a la certeza inmediata, en la que según ya se vio, era solamente algo concomitante, pues solamente la percepción tiene en su esencia la negación, la diferencia o la multiplicidad. Hegel. Cierro comillas. Antes no era posible pensar el objeto porque éste se nos daba de una forma inmediata o abstracta. No obstante, ahora el objeto está susceptible de ser pensado y ello es denominado coseidad, esto es, el hecho de intentar indagar cómo están constituidos los objetos en su unidad y en su multiplicidad. Las cosas del mundo sensible se presentan bajo la apariencia de universalidad en tanto emergen comunidades indistintas. Por ejemplo, una botella, un carro. Pero indagar la coseidad de la cosa implica detenerse a considerar cómo están constituidos esos objetos a partir de sus múltiples particularidades. Lo anterior solo es posible a través del acto de la percepción, porque ella tiene en sí misma la diferencia y la multiplicidad. Así pues, Hegel nos ubica en ese punto en la expresión más desarrollada de la dialéctica, porque introduce una idea que resulta ser, tal vez, una hazaña demasiado admirable y contundente en la filosofía. La naturaleza no es vista por Hegel como una realidad exclusivamente mecánica. Antes bien, ella contiene en sí misma un movimiento interno que permite el desenvolvimiento de la dialéctica. Es precisamente ahí, en esa física orgánica, donde emerge la fuerza a partir de la cual los objetos en su universalidad se exteriorizan para que un sujeto los piense. Así pues, la percepción agrupa permanentemente el universal incondicionado y permite esbozar al menos de forma parcial la diferencia y la multiplicidad que existe en la naturaleza. La percepción en cuanto a acto del entendimiento pone atención en el objeto dado y comienza a vislumbrar sus cualidades, a su vez que el entendimiento empieza a notar la contradicción de la cosa, unidad y multiplicidad.
Tal como ya fue explicado anteriormente, las unidades en las que las cosas se presentan como universalidad, como un todo inmediato, tienen en sí mismas una configuraciones particulares que arroja la contradicción y, por tanto, posibilitan la dialéctica. Por ejemplo, tengo un cuaderno en mis manos que de forma inmediata adquiere la apariencia de unidad, porque no está fragmentado en partes. No obstante, ese cuaderno está formado de un material específico y fue elaborado con múltiples materiales. Ahí tiene un errorcito. Así, en reconocimiento de la unidad y la multiplicidad es que el espíritu se exterioriza hacia el conocimiento de lo que está por fuera de él. Pero no basta solamente con esa percepción para que el proceso dialéctico se inicie y haya un acceso a la autoconciencia. Es necesario un impulso que permita finalmente la exteriorización de la conciencia hacia el mundo, hacia el reconocimiento de lo que está allí, de lo que allí se erige. La cultura, las instituciones, los objetos, las personas. ¿Dónde hallar ese impulso? ¿Desde dónde fundamentar ese magnífico movimiento que nos libera las tinieblas del estar solo dentro de sí mismo? Hegel introducirá un concepto de vital importancia en su filosofía, un concepto que permite comprender lúcidamente la importancia que tiene el mundo empírico en la filosofía de ese autor, la fuerza. El movimiento de todos los seres vivos solo es posible porque existe la fuerza, esa potencia de exteriorización que tiene tanto la conciencia como los objetos del mundo empírico, porque en efecto, la filosofía de Hegel está impregnada de movimiento y devenir, de cambio y muerte incesante. La conciencia se exterioriza a partir de los primeros datos que la percepción no aporta. No obstante, ese desgarrarse hacia afuera solo es posible porque en ella subyace un movimiento interno, esto es, porque en ella subyace la fuerza. Asimismo, los objetos del mundo se exteriorizan y manifiestan su contradicción, unidad, multiplicidad, porque ellos están impregnados también de fuerza, de ese movimiento interno que tan hermosamente Hegel propone. Abro comillas. La fuerza es más bien ese medio universal en el que subsisten los momentos como materias. En otros términos, se ha exteriorizado y es más bien ella misma lo que debiera ser lo otro que solicita. Cierro comillas. En este punto es importante establecer o recordar que la dialéctica que Hegel propone se inscribe dentro de un proceso circular que debe retornar siempre a sí misma desde la diferencia de lo otro. La conciencia que se exterioriza a partir de la fuerza y reconoce aquello que inicialmente adquiría solo una presentación intelectual y no empírica, también constituye una fuerza replegada sobre sí misma. La conciencia que se exterioriza para conocer la cosa se conoce a ella misma a través de ese mismo acto de desgarre, pues en efecto, empieza a tener un reflejo de lo que ella es realmente, de su propia imagen, de su auténtica singularidad. Este conocimiento de sí misma implica una no alienación respecto a lo que está en la naturaleza, es decir, la conciencia ahora se sabe diferente de lo otro porque ha emprendido el proceso de exteriorización desde la fuerza a partir de sus dos momentos fundamentales. Fuerza como exteriorización de la conciencia y fuerza replegada sobre el conocimiento de sí mismo. La conciencia se retrotrae, vuelve así, pero ese volver así implica un estar enriquecida por el conocimiento de lo que está afuera y no ya de la mera abstracción vacía. Es ahí, en ese desgarramiento que implica no solo la aceptación de lo negativo, sino también la reconciliación con él, en ese espacio donde la muerte es el único horizonte para acceder a la verdad, donde la autoconciencia toma fundamento. Abro comillas. Con la autoconciencia entramos, pues, en el reino propio de la verdad. Cierro comillas. La autoconciencia aniquila el objeto independiente y se reconoce en su singularidad. La certeza que tiene de sí misma ha devenido del mundo objetivo y de la experiencia de lo otro. Su esencia y su objeto absoluto es para ella el yo, y en esa inmediatez o en ese ser su ser para sí es singular. La autoconciencia se erige desde el mundo sensible y solo en él adquiere su subsistencia, porque la naturaleza es el escenario desde donde brota el conocimiento de la vida en su totalidad. Además, y aquí una muy bella concepción de Hegel, la apetencia es el acto a partir del cual el sujeto siente deseo por conocer el mundo y todo lo que en él se encuentra. El deseo, la apetencia, al igual que ya había concebido Aristóteles, es visto como el móvil de todas las acciones que arroja el espíritu hacia el mundo y lo tienta, lo seduce al conocimiento de lo otro. En el objeto se halla la verdad y, por tanto, la autoconciencia se satisface en él y se convierte en un para sí, el cual se logra solamente mediante la superación del objeto. Es importante señalar en esa instancia que la apetencia es aquello que posibilita el paso de la conciencia a la autoconciencia. Toda vez que esta primera busca apropiarse del objeto, siente un deseo profundo por hacerlo suyo, debe exteriorizarse desde la fuerza, deseo, para acceder a dicho canon. Cuando lo hace, cuando asume que de muerte se teje cada instante, se abre inmediatamente el camino hacia la satisfacción que la autoconciencia halla en el patrimonio de la verdad. Hasta el momento hemos establecido un importante paso que se da de la conciencia a la autoconciencia a partir de la fuerza convertida en deseo. Una pretensión
de apropiarse de los objetos, un deseo que es impulsado desde el reconocimiento de la diferencia. No obstante, en este punto específicamente se erige una problemática rotunda que Hegel no podrá evadir. ¿Qué papel juegan las otras autoconciencias? Porque efectivamente la conciencia puede apropiarse de los objetos hasta hacerlos completamente suyos, no opondrán resistencia ante dicho dominio, pero ¿acaso los otros sujetos que también reflexionan el mundo y se han vuelto autoconscientes estarán dispuestos a dejarse invadir, a dejarse aniquilar? Ellos opondrán todas sus fuerzas y se rebelarán ferozmente ante ese otro que busca dominarlos hasta desembocar así en una lucha que es a vida o muerte. Abro comillas. Para la autoconciencia hay otra autoconciencia. Esa se presenta fuera de sí. Cierro comillas. Nos encontramos quizá ante la dialéctica mejor elaborada de la fenomenología del espíritu, ante su expresión perfecta y mejor lograda, la dialéctica del amo y el esclavo. Cuando la conciencia se exterioriza y se reconoce a sí misma a partir de lo otro, hasta volverse autoconsciente, no solo encuentra que en la naturaleza subyace multitud de objetos diferenciados y que pueda apropiarse de ellos, antes bien, se da cuenta de que existen otras autoconciencias que actúan dentro del mundo, que modifican y constituyen la cultura y la sociedad, pero que ellas, a diferencia de los objetos, no están dispuestas a dejarse aniquilar tan fácilmente. Es por eso que Hegel dice, abro comillas, la autoconciencia es primeramente simple ser para sí, igual a sí misma, cierro comillas. Y lo es en tanto no había reconocido todavía la existencia de esas autoconciencias duplicadas. Hasta el momento solo había establecido su singularidad, su propia imagen, a partir de la expresión de la experiencia con los objetos y el acto distintivo que se establece entre la conciencia y ellos. No hay ya alienación, pero la autoconciencia no es todavía absoluta porque no ha reconocido la existencia de esas otras autoconciencias. En suma, se ha quedado anclada a su mera singularidad, a su ser para sí. Para la autoconciencia, eso otro, los demás sujetos, están marcados con el sello de lo negativo, es decir, no han sido reconocidos todavía como seres existentes ante los cuales se libra una batalla a vida o muerte. Recordemos en este punto que lo negativo debe ser superado y no solamente reconocido. Esto es, aquello que inicialmente es contrario debe poder establecer una identificación con eso que parecía ser totalmente distinto. Ejemplo, el espíritu y el mundo del devenir, la conciencia del sujeto, pero también el reconocimiento y la identificación con las demás autoconciencias que son distintas e iguales. Son distintas en cuanto piensan de forma diferente y se relacionan con el mundo desde el reconocimiento de su singularidad, pero iguales en tanto todas están insertas en la vida, en eso que nos envuelve y nos abraza a todos permanentemente. Abro comillas, y surgiendo así, de modo inmediato, ser el uno para el otro a la manera de objetos comunes, figuras independientes, conciencias hundidas en el ser de la vida. Cierro comillas. La lucha a muerte de la que habla Hegel está implicada dentro del no reconocimiento y la no reconciliación con los demás autoconciencias. La una no se ha presentado a la otra como autoconciencia legítima o ser para sí. Abro comillas. Cada una de ellas está bien cierta de sí misma, pero no de la otra. Cierro comillas. En ese sentido, la certeza que cada autoconciencia tiene de sí misma todavía no es legítima ni verdadera, pues como bien se explicó anteriormente, la verdad absoluta sobre sí misma solo es posible en relación al conocimiento de lo otro. En este caso, en tanto cada autoconciencia solo tiene certeza de sí misma y no de las demás, no se ha superado la otra esencia independiente para lograr, finalmente, devenir certeza de sí como esencia. La certeza de sí como esencia, como verdad, debe implicar la superación de eso otro negativo, en este caso, la superación de las otras autoconciencias a partir del reconocimiento de su realidad legítima. Así pues, la certeza de sí mismo solo es posible si el otro objeto realiza para él esta pura abstracción del ser para sí, como él para el otro, cada uno en sí mismo, con su propio hacer y a su vez con el hacer del otro. Cierro comillas. No obstante, esta pura abstracción que cada autoconciencia realiza de sí misma, este ser para sí que se reconoce desde su propia singularidad, deviene necesariamente en una lucha de vida o muerte entre las autoconciencias duplicadas. Cada una busca imponer su propia singularidad, cada una busca imponerse dentro de la construcción de la cultura y el mundo, y en ese sentido no se deja alienar por la otra. Cada autoconciencia hace lo mismo que la otra, y por tanto, se genera un movimiento duplicado de ellas que se queda en la más fría unilateralidad, lo cual solamente se rompe cuando surge una superación de sí mismo, es decir, cuando el reflejo de la propia singularidad está a partir de la superación de esas otras autoconciencias y del ser para sí que ellas constituyen. Así pues, al encontrarse las autoconciencias expuestas en un mismo espacio y accionando dentro del mismo desenvolvimiento de la cultura, la una busca imponerse a la otra y reflejar su poder, aniquilarla con todas sus fuerzas, pues en efecto, abro comillas, en el hacer del otro, cada cual tiende pues a la muerte del otro, cierro comillas. Toda vez que proteger la propia vida, el hacer de sí mismo, implica ir en contra del otro para salvaguardar la propia existencia,
En tal caso, ese tesoro excelso que es la vida se verá siempre implicado en la dialéctica del amo y el esclavo, abro comillas. En cuanto a ser del otro, cada cual tiende pues a la muerte del otro, pero en esto se da también el segundo hacer, el hacer por sí mismo, pues aquel entraña la arriesga la propia vida. Por consiguiente, el comportamiento de las dos autoconciencias se halla determinada de tal modo que se comprueban por sí mismas y la una a otra se comprueban por sí mismas y la una a otra mediante la lucha a vida o muerte, cierro comillas. La lucha de las autoconciencias presupondrá definitivamente la muerte del otro. Solo desde ese escenario es que la autoconciencia afirma su singularidad, esto es, en su ser para sí. Tal como ya habíamos consignado anteriormente, la afirmación de la autoconciencia implica una no alienación, un poder diferenciarse expresamente de lo que está fuera de ella, sin verse imbuida de las peligrosas tinieblas de la confusión. Al desgarrarse en el mundo empírico y a retrotraerse a sí misma, se obliga a negar y matar a la otra autoconciencia, pues solo de allí afirma su libertad y hace ver que no está dispuesta a dejarse aniquilar y poseer tan fácilmente. Lucha ferozmente hasta afirmar su singularidad. Así pues, la muerte del otro implica negar la conciencia que se ubica en el mundo natural y reafirmarse a sí mismo hasta adquirir la certeza de un ser para sí. Superar su conciencia puesta en esa esencialidad ajena, que es el ser allí natural, o se superan a sí mismos y son superados como extremos que quieren ser para sí, cierro comillas. Así pues, se arriba inevitablemente en una unidad muerta, al afirmarse la singularidad y el establecerse la certeza de sí misma que cada autoconciencia debe generar. En este punto, en esta implacable dialéctica hegeliana, las autoconciencias se vuelven diferentes la una respecto a la otra, se afirman en su independencia y se confiere la lucha de vida o muerte de la que habla Hegel. Resulta así que Hegel plantea lo que resulta ser quizá la parte mejor desarrollada de su fenomenología del espíritu, la lucha a muerte entre el Señor y el siervo. La primera, una autoconciencia que se ha afirmado por completo a sí misma a partir del reconocimiento de la diferencia de lo otro, es decir, se ha exteriorizado en el mundo y ha participado activamente con él hasta reconocer lo otro diferente a ella misma. No obstante, esa autoconciencia no depende expresamente de la cosidad, sino que se afirma de forma absoluta en su ser para sí, sin establecer una dependencia radical con los objetos del mundo empírico. El siervo es una conciencia que no es propiamente para sí, sino para otra, esto es, se supedita a las imposiciones de la cosidad porque depende y trabaja a partir de materiales empíricos. El siervo, en esa instancia, se fundamenta como un ser para otro, en tanto su materia prima de trabajo son precisamente los objetos a partir de los cuales el amo los domina para alcanzar su satisfacción propia, abro comillas. Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí, otra la conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o ser para otro. La primera es el Señor, la segunda el siervo, cierro comillas, y eso sería todo. Listo, Arturo, no, muy buen texto, excelente. Muchas gracias, Arturo, por ese muy buen texto. Bueno, entonces para finalizar, compañeros, no se les olvide que los que no participaron me envían el documento a mi correo para yo poderlo calificar este fin de semana o la próxima semana y subirles la nota. Y que solo quede faltando el ensayo. Ya saben que queda faltando el ensayo final. Entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos, muy amable. Me gustaría que se quedara Mafe, María Fernanda Quintana y Daniel Carvajal, para que charlemos un momentico. Necesito hablar con ustedes dos. Hasta luego, profe. Gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias, que esté muy bien. Listo. Ah, Daniel ya no está, Daniel Carvajal no está, mira. Yo creo que no demoran en conectarse porque él me dijo que tenía asesoría con usted. Sí, yo pensé para eso. María Fernanda, ¿cómo ha estado? Cuénteme. Pues podría decirse que bien, profe. Yo sé que tengo pendiente con usted el anterior y esto, y yo pensaba enviarlo los dos hoy en conjunto. Listo, hágale, no hay problema. Pero entonces intente enviarme los dos. Pero te hago una aclaración pequeña. El primero no te